un escandalazo, porque varios medios de manera coordinada se pues publicaron este informe que se llama el Proyecto Pegasus, del que ya nosotros habíamos tenido cierta familiaridad desde hace meses, si no es que años, de hecho años, con respecto al espionaje que el gobierno de Enrique Peña Nieto pues llevó a cabo en contra de muchísimas personas, opositores políticos, periodistas, familiares, 50 personas cercanas al presidente López Obrador. Y de eso te quería preguntar. Dice la publicación, la voy a leer directamente del The Guardian: al menos 50 personas cercanas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incluidos su esposa, hijos, asistentes y médico, se incluyen en una lista filtrada de números seleccionados por clientes gubernamentales de la empresa israelí de software espía NSO Group antes de su elección. Políticos de todos los partidos, así como periodistas, abogados, activistas, fiscales, diplomáticos, jueces, médicos, académicos, también se encontraban entre las más de 15,000 personas seleccionadas como posibles objetivos de vigilancia y de espionaje entre el año 2016 y 2017, según una investigación en colaboración de medios de comunicación internacionales, en donde se incluye The Guardian, The Washington Post, The New York Times, la revista Proceso. La extraordinaria cantidad de números mexicanos en los datos filtrados, incluidos teléfonos pertenecientes a sacerdotes, víctimas de delitos patrocinados por el Estado, y los hijos de figuras de alto perfil, como Carmen Aristegui o los hijos del presidente López Obrador, socava gravemente las afirmaciones de la NSO de que sus clientes solo utilizaban su software de piratería para combatir delitos graves y expiar a presuntos terroristas. Es probable que los contratos con la NSO hubieran costado cientos de millones de dólares en un país donde aproximadamente la mitad de la población vive en pobreza extrema, entiéndase México. La capacidad de México para espiar a sus ciudadanos es inmensa y es extremadamente fácil que la tecnología y la información obtenida a través del software espía caiga en manos privadas, ya sea del crimen organizado o comercial. Esto lo dijo Jorge Rebolledo, el consultor de seguridad de la Ciudad de México, a The Guardian. Lo que sabemos es solo la punta del iceberg. La filtración de datos es una lista de más de 50,000 números de teléfono que desde el 2016 se cree que han sido seleccionados como pertenecientes a personas de interés por clientes gubernamentales de la NSO Group. Si bien la infiltración revela números de teléfono que fueron objeto de una posible vigilancia por parte de los clientes de Pegasus, no es posible decir si los teléfonos se infectaron con éxito con el software espía sin un análisis forense dispositivo por dispositivo. Pero el análisis técnico de más de 40 teléfonos de todo el mundo cuyos números se incluyeron en los datos encontró evidencia de que fueron violados por el software espía Pegasus israelí. Y para cerrar, dice el artículo, se cree que Peña Nieto vive en España. The Guardian intentó contactarlo a través del PRI, a través de sus ex secretarios y personal del gabinete, a través de su ex abogado, de la Embajada de México en Madrid, de sus hijos adultos y hasta de su exnovia y de su novia actual, pero no recibió respuesta. En 2017 dijo que Pegasus estaba siendo utilizado solo para luchar contra el crimen organizado y mantener a la sociedad segura, y negó que se atacara a periodistas o activistas. AMLO se negó a comentar, pero ha dicho anteriormente que su gobierno no usa Pegasus. La NSO Group dijo en una serie de declaraciones que rechaza las afirmaciones falsas sobre la empresa y sus clientes y dijo que no tenía visibilidad sobre el uso de la software espía de Pegasus por parte de sus clientes. Agregó que solo vendió el software a clientes gubernamentales examinados y que su tecnología había ayudado a prevenir el terrorismo y los delitos graves. Ya sabemos que los israelíes siempre se la sacan con el tema del terrorismo. Tras el lanzamiento del proyecto Pegasus, Shaleb Ulio, fundador y director del ejecutivo de la NSO, dijo que seguía cuestionando que los datos filtrados tienen alguna relevancia para la agencia, pero agregó que estaba muy preocupado por los informes y prometió investigarlos a todos. Agregó, entendemos que en algunas circunstancias nuestros clientes pueden hacer un mal uso del sistema. Finalmente, mi querido Isaac, y esto ya lo digo yo de mi cosecha, México supera a Arabia Saudita
supera a Azerbaiyán, supera a Marruecos, supera también a Qatar, a Kuwait, a Emiratos Árabes Unidos, a Irán en el espionaje a su propia población. Hasta 15,000 personas espiadas en las épocas de Enrique Peña Nieto. Y la pregunta es, ¿de qué le sirvió si de todos modos está escondiendo ese asalto de Mata? ¿De qué le sirvió si de todos modos Morena es una fuerza electoral nacional? Videgaray está pensando en irse a Israel, Tomás Herón está agazapado en Israel y bueno, pues Osorio Chong amparado en el fuero del Senado. Para pensarse, ¿no? Sí, quiero ir un poco más atrás al origen legal de este tipo de herramientas de software que fueron permitidas entre el 2001 y el año 2005 en Estados Unidos por la Ley Patriótica. Eso abrió, la Ley Patriótica primera y la segunda, eso abrió todas las posibilidades para que gobiernos y empresas trabajaran este tipo de herramientas de software para interferir, para robar información y para saber supuestamente cómo se preparan o para prevenir delitos. Eso era la idea que tenía Estados Unidos. Y la gran pregunta, si es que no la ha hecho el público, pero pienso que sí, es, bueno, ¿y qué? ¿De qué se le puede acusar a Osorio Chong, a Basbás Sakal, incluso al mismísimo Peña Nieto? Bueno, hay muchas limitaciones. Las leyes mexicanas, incluso en el marco jurídico internacional, va avanzando más rápido, pues la tecnología y los actos, los hechos que se dan con este robo de información, con este seguimiento, con este espionaje masivo. Y en nuestro Código Penal es muy débil, digamos, el Código Penal Federal. El artículo 166 apenas contempla una fracción en la que dice: al que dolosamente o con fines de lucro interrumpa o interfiera las comunicaciones alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se transfieran señales de audio, video o de datos. Es decir, más o menos la conducta es pues aquella persona que interfiera las comunicaciones telefónicas. Y bueno, poner un software en un teléfono pues ya es una interferencia de las comunicaciones telefónicas. Existe también otra conducta un poquito más específica, que es el 168, no sé si la tengas a la mano, profe, para explicársela al público, porque la verdad es que estas conductas de espionaje de particular a particular es muy difícil que se den. ¿Por qué? Porque el espionaje, lo que nos ha enseñado el sentido, digamos, más ordinario es que es cuando un agente extranjero viene a espiar a México y le vende esa información a otro gobierno o a otro agente extranjero. Pero en este caso, el espionaje entre particulares no está regulado propiamente como una conducta penal. No obstante, el artículo 168 bis del Código Penal Federal habla de otro tipo de conductas en las que pudieran encuadrar todos estos sujetos que pues participaron en esta red. Y dice que se imponen de 6 meses a 2 años de prisión y, bueno, de 300 a 3,000 días multa a quien descifre o decodifique señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de programas, transmita la propiedad, uso o goce de aparatos, instrumentos o información que permitan descifrar o decodificar señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de programas, o reciba, distribuya una señal de satélite cifrada portadora de programas originalmente codificada sin la autorización del distribuidor legal de la señal. Pues, salvo esas dos conductas, no existen otros mecanismos en el derecho penal. Ojo, aclaro, estamos hablando únicamente de los delitos que cometerían estas personas. Y si ustedes notan algo en ese 168, es que apenas son 6 meses a 2 años de prisión. O sea, ni siquiera es un delito ni medianamente grave. O sea, es un delito que ni siquiera merita prisión preventiva. Vean cómo la legislación está diseñada para que esos grandes crímenes
de entrada sean castigados con penas ínfimas. Está de risa, pero según lo que algunos medios refieren, por lo menos Aristegui, todavía se está usando Pegasus. Y aquí en el Estado de México, lo digo desde este momento con toda responsabilidad, es el centro de operaciones para descarrilar al presidente y para intentar recuperar la presidencia en el 2024. Con este tipo de artilugios, con este tipo de trampas, con este tipo de estrategias totalmente ilegales. Entonces hay que ponerle mucha atención a lo que está pasando en el Estado de México porque ya están en campaña y en campaña permanente de comisión de hechos ilícitos. Eso es únicamente por la vía penal, porque por la vía administrativa todos estos funcionarios tendrían que ser inhabilitados por el ejercicio indebido de todas estas atribuciones de usar un programa informativo para robar la información, para dentro del servicio público malversarla o incluso venderla o dársela a grupos de la delincuencia organizada. Porque bueno, pues es el PRI, no esperemos menos de ellos, ¿eh? O sea, yo sí me parece algo sumamente grave, se tienen que tomar muchas cartas en el asunto. Y no quiero sonar ni polémico, ni pesimista, pero la verdad es que son capaces de todo, son capaces de cualquier cosa. Oye, doctor, y esto es una prueba de que podemos tener leyes muy bonitas, podemos tener leyes muy punitivas, podemos tener leyes muy rigurosas, pero una cosa es tenerlas así bonitas como estás mostrando aquí en el papel y otra es que verdaderamente se materialice su aplicación, ¿no? Porque, como dices, no todos los implicados, bueno, Carmen Aristegui ha denunciado que le espiaban a ella, que espiaban a su hijo, se indignó, que espiaban a 6 personas de su equipo. La revista Proceso también dice que son 6 las personas de su equipo de trabajo espiadas. Bueno, hasta los del Quinto Elemento Lab dicen que también a ellos les espiaron a 6 personas. Bueno, hasta Riquín Canallín dice que lo espiaron a él. Loret de Mola, de los chayoteros que estaban sirviendo y aplaudiendo al régimen, parece que también Riva Palacio también fue espiado, pero la nota escandalosa es que al presidente López Obrador lo espiaban a él, a su cardiólogo, a su esposa, a sus hijos, a los 3 hijos, a los choferes, a 2 choferes, Alfonso Romo, y uno dice, yo creo que el presidente López Obrador ya sabía de esto, y uno dice, ¿por qué no aplicar todas estas leyes que dicen que los que espían tienen penalidades importantes? Fíjate que estaba leyendo las reflexiones de Shaleb Julio. Shaleb Julio es el fundador y el directivo ejecutivo de este grupo de NSO, la empresa israelí que desarrolló el spyware Pegasus, y pues hizo una llamada telefónica sorpresiva al diario The Washington Post, horas después de la publicación de la investigación, para señalar que algunos clientes han hecho uso negativo, él para lavarse las manos como buen israelí. Y esto, bueno, hay que decirlo, mi querido Isaac, porque de pronto pareciera que con esto se quieren lavar las manos, ¿no? De decir, bueno, lo que pasa es que sí le dimos un uso legal y por allí hubo uno que otro cliente que se pasó de la raya. Pero ojo, decirle a la gente, o sea, el Pegasus no solamente fue adquirido en la época de Peña Nieto, o sea, se utilizó con mucho rigor y las investigaciones se llevaron a cabo de manera rigurosa entre 2016 y 2017. Pero Isaac, México tiene un lugar muy especial en el corazón de Shaleb Julio, este dueño de la NSO, de este grupo israelí, porque fue el primer país, México, que compró el sistema, el spyware, al sistema Pegasus por cerca de $500 millones, o sea, presupuesto público para espiar adversarios políticos. De hecho, fíjate, los israelíes bien discriminadores nombraron a México como el cliente apodado María. Para ellos, el cliente que les había pagado los primeros $500 millones se llamaba María, o sea, en alusión a México. La transacción se llevó a cabo, ojo, no en el año 2016 ni en el 2015, se llevó a cabo en el año 2011, cuando Felipe Calderón Hinojosa, el carnicero de Michoacán, era presidente de la República. La dependencia compradora fue la Sedena y el vendedor local fue la empresa Security Tracking Devices del empresario tapatío de origen japonés José Susumu Asano. En abril de 2010,
Julio Shaleb o Shaleb Julio, el director de esta empresa, envió al tapatío de origen japonés José Susumu Asano un folleto en el que promovió su producto. El problema de las agencias de seguridad, según Julio, radicaban en que sus tecnologías permitían localizar un celular y ver las entradas y salidas de comunicaciones, pero con el auge de las comunicaciones encriptadas del BlackBerry, difícilmente podían interceptar el contenido de las pláticas. Por eso su empresa se especializó en descifrar estos códigos y en desencriptarlo. El programa permitía lanzar agentes Trojan en el aparato para acceder, según el modelo de teléfono, a los mensajes de texto, a la lista de contactos, a los calendarios, los correos electrónicos, en algunos casos la intercepción de comunicaciones y el uso del micrófono del aparato y la geolocalización, pero dejaba también a la agencia en posibilidad de sacar fotografías, manipular el sistema e incluso destruir el sistema operativo del celular. Tu celular se podría prender solito, se podía apagar, podían activarte la cámara, podían activarte la grabadora, podían tener acceso a tus fotos, a tus audios, prácticamente a todo. La Sedena compró el sistema en grande, 70 computadoras, sistemas de procesamiento de imágenes, 60 teléfonos y sistemas de almacenamiento, módulo central y capacidad para monitorear 400 dispositivos BlackBerry, 100 Androides y 100 Symbian, más otros sistemas de señales satelitales, procesadores y estaciones remotas móviles de comunicación por un costo total de 5,628 millones de pesos, según lo reportó la revista Contralínea. Ya en el año 2014, la firma de inversión Francisco Partners compró un paquete de acciones mayoritarias por un costo de 120 millones de dólares. Este dinero se invirtió en reclutar un ejército de ingenieros en sistemas que se dedicaban a buscar fallas en aplicaciones que pudieran aprovechar para instalar Pegasus, y en aquel entonces, pues la NSO Group mejoró su sistema. En octubre del 2014 vendió a la PGR, entonces PGR, por 32 millones de dólares un sistema que permitía realizar 500 infecciones de celulares de la iOS, BlackBerry, Android y Symbian de manera simultánea con 5 servidores y 10 terabytes de almacenamiento. En aquel entonces presumía que la instalación del programa mediante el vínculo es totalmente silenciosa e invisible y distingue significativamente la solución Pegasus de cualquier otra solución disponible en el mercado. Así que, mi querido amigo, la cosa estaba en serio y estaba fuerte. Así las cosas, mi querido Isaac. Sí, y por otro lado, eso es lo preocupante. Estuvo en tantas manos, o sea, estuvo en las manos del Ejército, seguramente de la Policía Federal, del CISEN, y pues se salió absolutamente del control. Y es que los rendimientos informativos eran altísimos. Entonces, ahí viene lo preocupante, porque ¿dónde va a estar la madeja inicial? ¿Dónde va a comenzar la investigación? Y lo otro preocupante es esto, la trivialización, y que realmente se quede en un reportaje periodístico y la FGR, o en este caso, como es un delito que ataca la privacidad de la persona, o sea, un bien jurídico individual, si no hay denuncia, si no hay un seguimiento, esto pudiera acabar en una, pues, simplemente investigación periodística. Y ahora, pues, vamos a hacerle un poco de caso a Shaleb Julio. ¿Por qué no, en un afán de colaborar, pues entonces que se le pida la información y que él diga a ver qué se hizo, qué pasó con el servicio, con el contrato que le brindó a México, al gobierno mexicano, para ser más precisos, porque pues como país se escucha un poco preocupante que seamos el primero en algo tan negativo, pero sí, si hay un afán de colaborar de este dueño de la tecnología Pegasus, pues por ahí pudiéramos empezar, y seguramente se pueden obtener todos los datos adecuados para saber realmente cómo fue usado en México. Porque seguramente por el tipo de tecnología que tampoco deja huella, pues no creo que tengan ahí un expediente con las impresiones de los mensajes robados, pues seguramente eso ni siquiera existe, o por lo menos en papel, ha de existir en algún sistema al que solo la empresa tiene acceso. Pues definitivamente sí está complejo el asunto, y a todo esto quien también anda muy callado es el general Cienfuegos, ¿no? Como que dijo, a partir de que me libraron de acá, ya no me meto en nada, ya no asomo las narices a nada, porque si le escarban, seguramente le van a encontrar más cositas y él prefiere ya quedarse tranquilo donde quiera que ande. Sí, Alicia pregunta que si se puede denunciar. Sí se puede denunciar porque
Cuando uno tiene conocimiento de un hecho que afecta pues sus bienes jurídicos, es el momento de denunciar. Yo creo que se tendría que hacer esta denuncia masiva, porque incluso ahora en el Código Nacional existe la acción privada, es decir, ya no, tampoco es necesario que el Ministerio Público recabe cierta información, sino que los particulares pueden aportar datos para la investigación. Pero quien tiene la información, quien tiene la infraestructura, la capacidad de investigar, son las agencias del Estado que tuvieron algo que ver con el software. O sea, no la persona a la que le afectó, pues difícilmente va a tener algo más allá de su teléfono o de la sospecha o de la información de que su número aparece en el padrón de los teléfonos infectados. Así que quien tiene que tomar las riendas es, punto número 1, la Secretaría de Gobernación, la Sedena, y sobre todo pues, la Secretaría de Seguridad, para saber ahí dónde comienza la madeja, quiénes participaron en la compra, quiénes la consintieron y quiénes manejaron el programa, para saber a su vez también cómo pasó de manos oficiales, digamos, a manos extraoficiales, a manos de particulares. Es muy importante que realmente se tomen esas cartas en el asunto. O sea, que no se le dé el trato de una noticia o de un reportaje, sino de un hecho, de un macrodelito. Oye, y por si fuera increíble, o por increíble que parezca, la empresa NSO Group, esta empresa israelí que diseñó el Pegasus, dice que va a denunciar a estas 17 medios de comunicación por calumnias y por por afectarle en su imagen. ¿Cómo la ves? Increíble, ¿no, Isaac? Que todavía salgan con ese descaro de decir, nos están afectando nuestra imagen, los vamos a denunciar por daños patrimoniales. No, pues te digo que no tienen ligera Noroña, son unos cínicos, o sea, no tienen, la verdad es que ni un gramo de pudor o de decoro para decir, bueno, vamos a colaborar con las autoridades, vamos a, incluso nosotros a denunciar el mal uso del software, o vamos a explicar al público los términos de los contratos, pero no lo pueden hacer porque es una empresa notoriamente criminal, o sea, un grupo empresarial que se dedica a robar información por cualquier mecanismo que sea, pues está cometiendo por lo menos hechos ilícitos en la vía administrativa y por lo más, pues delitos. Porque técnicamente es eso. Aunque digan que en Israel eso está permitido o en Estados Unidos, pues el mundo no se rige por una sola ley en materia de delitos. Y lo que allá puede ser algo lícito, aquí es un delito. Entonces, pues no tiene ninguna justificación. Sin duda alguna, es como cuando vas a cruzar la frontera, ¿no? Que vas a llegar aquí a Tijuana y vienes de San Diego y la carretera te va anunciando guns in Mexico are not allowed o are forbidden, ¿no? Las armas en México están prohibidas o no se permiten las armas en México. Porque claro, pues en Estados Unidos son permitidas, pero cruzando a México, aunque también parece que fueran permitidas, porque todo el mundo anda con armas, pues están prohibidas legalmente.